Hola, ¿qué tal? Terminamos semana, así que aquí estamos con un nuevo diario de series y lecturas. Vamos primero con las series, como ya es habitual. Lo primero, paso muy rápido a decir que he continuado con la serie de informáticos, que sabéis que no me está encantando, pero que me he comprometido a terminarla de ver. Voy por la temporada 2, tengo que decir que ha mejorado un pelín porque se le está dando un poquito más de importancia a los hilos de las historias de los personajes femeninos, que es lo único que para mí puede salvar un poco esta serie, pero sinceramente siguen siendo todos los personajes bastante irritantes, así que bueno, pues ha mejorado un poco, pero no sigue siendo una serie que por mí misma estuviera viendo. Pero por otro lado, esta semana también la he dedicado a otras dos series que me están apasionando. Una de ellas ya os la comenté la semana pasada porque vi el primer capítulo la semana anterior y es la nueva serie que han hecho de Nancy Drew, que está en HBO y que estoy disfrutando muchísimo. He visto unos cuantos capítulos más, estoy enganchada y estoy disfrutando mucho. Me está devolviendo a esa pasión que me despiertan otro tipo de series que yo antes veía mucho y que durante cierto tiempo pues abandoné o simplemente pues no empecé nuevas de este estilo. Y son series de misterio, pero que tienen un toque muy juvenil, pero que los personajes siguen siendo adultos, no son adolescentes, ya están en la edad joven adulta y hay otros adultos que también tienen peso en la historia. Así que, no sé, las estoy disfrutando mucho. Tienen el punto justo de misterio no realista y también un poco de mamarracheo entre relaciones y además, sin hacer spoiler, porque se ve ya un poco en el primer capítulo y tampoco es que yo sepa hacia dónde se dirige, pero tiene un toquecito paranormal que a mí también me está gustando muchísimo. Sigue dándome pena ese potencial perdido en cuanto a la estética, pero es verdad que lo compensa con otras cosas y hace que sea una serie que yo voy a continuar y estoy disfrutando y desde luego recomiendo, siempre que la cojáis sabiendo, pues que es eso, es una serie con un tono más juvenil. Y la tercera y última serie que voy a comentar esta semana es una de la que he visto solo un capítulo, he empezado y bueno, ya lo sabía de antes, pero ahora confirmo que va a ser una serie que me va a flipar. Es una serie que se llama Endeavour, lo siento porque no tengo nada claro cómo se pronuncia esto, pero bueno, es una serie que está tanto en Amazon Prime como en Filmin, pero cuidado porque yo recomiendo verla en Filmin si tenéis oportunidad, lo primero porque en Amazon no está completa. En Amazon no sé si hay 2, 3 temporadas, la serie tiene 8 por lo que he podido ver en Filmin, con lo cual no está en absoluto completa. Y además, lo que a mí más me fastidió, porque yo empecé poniéndola en Amazon, porque total para ver la primera temporada me daba igual, pero resulta que en Amazon no se puede ver en versión original con subtítulos, que es como yo veo todas las series. Así que pues irremediablemente tuve que irme a Filmin porque yo esta serie la quería ver sí o sí en versión original. Creo que si tenéis la oportunidad merece mucho la pena. Es una serie inglesa y creo que oír a los actores en versión original, o sea, a mí me gusta siempre, pero hay en algunas que merecen más la pena y creo que esta es una de ellas. Si en cualquier caso no veis las series en versión original y las veis traducidas, pues obviamente está traducida, no os preocupéis, podéis verla. Podéis verla tanto en Amazon como en Filmin, pero tener en cuenta eso, que las temporadas que hay en Amazon no son todas, que hay bastantes más capítulos de los que están ahí disponibles. Bueno, pasamos a hablar de lo mucho que me ha gustado. He visto el primer capítulo, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La única falla que puedo sacarle es que los capítulos son bastante largos, rondaba la hora y 20 o algo así el primer capítulo. Ya sabéis que a mí esto se me hace un poco bola por una cuestión de tiempo en el día, pero la verdad es que se disfruta tanto cada minuto del capítulo que me vale, que me da igual, la verdad. Es lo mismo que pasaba con otras series que también tenían capítulos largos, como por ejemplo Crimes of Passion o por ejemplo Sherlock, y la verdad es que cuando estás disfrutándolo tanto pues te da igual, ¿no? Porque son como mini películas. Aparte de eso, todo lo demás es un sí rotundo, un sí que no me sorprende porque a mí me llevaban recomendando esta serie muchísimo tiempo y por cómo me habían hecho la recomendación estaba 100% segura de que era una serie que me iba a encantar, así que ninguna sorpresa, pero bueno, pues por fin le he dado oportunidad, no lo había hecho antes pues por eso, por una cuestión de tiempo, de que capítulos tan largos y tal
me cuesta meterlos en el día a día, pero merece mucho, mucho la pena. Como digo, el capítulo me empezó gustando desde el principio, pero al principio va lento, el ritmo de la serie es lento, entonces tienes como que darle un poco de cancha para ver hacia dónde va. A mí me gustó desde el minuto 1, pero es verdad que al principio, cuando se presentan los personajes, pensé que podía ser que fueran un poco sosos. Según va avanzando, esto se desmiente. Los personajes son muy interesantes y creo que van a tener un desarrollo muy, muy, muy bueno. Y también pasó algo, y es que, bueno, al ser tan larga la serie yo tenía mis dudas y creí que más o menos a mitad de la serie iba a dar un bajón y quizá me iba a dar esa sensación de que le sobraban minutos, de que era demasiado larga para la historia que me estaban contando, pero resultó que no era así en absoluto, y en ese momento clave donde yo dije, ahora tienen que pasar cosas o si no, esto va en picado, pasan cosas. Y el resultado es muy satisfactorio, llegando a un final de capítulo que a mí me pareció perfecto. Con lo cual esta serie se suma a mi lista de recomendaciones seguras que iré haciendo. Por supuesto seguiré viendo todos los demás capítulos, que son bastantes, ya digo que creo que hay 8 temporadas. Iré muy poco a poco, porque como los capítulos son tan largos, me lo voy a plantear como si fueran películas, mini películas, que me veré uno, no quizá ni siquiera a la semana. Ya veré cada cuánto, espero, crucemos los dedos porque no me lo quiten, porque yo vivo con ansiedad, yo vivo con miedo de que las cosas se retiren de las plataformas, pero tampoco quiero meterme prisa por ello porque quiero poderlas disfrutar bien. Y estos capítulos sí que son como de estos de ponerte para disfrutar, póntelos cuando tengas tiempo de atender, de olvidarte de otras cosas, de relajarte. Ya digo que por la trama de misterio y policíaca no son cozies, pero a mí sí me transmitió esa sensación de relajación, de paz, de poder tomarte esa hora y 20 como para ti y meterte en esa ambientación, en esa historia y olvidarte absolutamente de todo. Sí que te da esa vibra y a mí me parece maravillosa. Estoy hablando mucho de la ambientación de esta serie y es que me parece una de las cosas que tiene mejores como para recomendarla. La historia va de un agente de policía que es jovencito y les trasladan como apoyo, como ayudantes para un caso al pueblo principal donde se ambienta esto para ayudar a los inspectores de policía. Allí la verdad es que la cuestión institucional me quedó un poco confusa en el primer capítulo, pero no tiene demasiada importancia porque en cuanto ves cómo van las relaciones, pues eso ya no tiene mucho más aquel que enterarte de cómo funcionan las cosas una vez que se han trasladado a ser ayudantes en ese caso policial que está ocurriendo en ese pueblo. Entonces allí van como ayudantes y tienen pues a los superiores que trabajan ahí, que son gente más mayor, con más experiencia, tal. Seguimos como protagonista a este inspector jovencito que obviamente pues va a ser un poco espabilado, un poco listillo y entonces va a ayudar más en el caso y va a desarrollarse de forma que uno de los inspectores de allí pues trabaja de forma más cercana con él y se crea esa pareja de detectives, de policías que a mí me gustan tanto y que al principio ya digo que... pero después eclosiona y me encantaron como pareja principal. No sé si se van a quedar así como para el resto de capítulos, yo espero que sí. El caso concreto de este primer capítulo es una chica joven que desaparece y a partir de ahí pues el caso se desarrolla y es cuando vemos trabajar a estos personajes en su primer caso. Estas son las series que quería comentar esta semana. Ahora vamos a pasar a esos libros que han estado por aquí durante esta semana, ya sea porque los estoy leyendo, porque los voy a empezar, bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Del primero del que os hablo fue a principio de semana cuando le di más caña y es que estoy a mitad de la lectura de Loba Negra de Juan Gómez Jurado. Sabéis que es un libro que no me está fascinando, yo me animé a seguir porque Reina Roja no me disgustó, me gustó bastante más de lo que creí que me iba a gustar, así que me animé a seguir con su segunda parte, que es Loba Negra, porque además Esther de Esther is Reading me dijo que ella también lo tenía, así que podíamos leerlo juntas, con lo cual me lancé. Está siendo de nuevo una decepción, Reina Roja me gustó más, este se me está haciendo muy bola. Si veis dónde está el marcador... estoy ya bastante adelantada, he pasado el ecuador del libro y ya digo que se me estaba haciendo muy bola, pero sí que tengo que decir que en los últimos capítulos ha mejorado un poco, es verdad que me ha enganchado más y me ha gustado un poco más el giro que le están dando a la cuestión, pero sinceramente creo que es demasiado tarde. Creo que mi conclusión va a ser que esto se da por cuestiones puramente personales, de que en la historia se explotan ciertos clichés y ciertos giros de trama que a mí
por mis gustos personales, pues no son cosas que me vayan mucho, entonces cuando la trama se dirige hacia esas cosas, pues yo pierdo el interés y me aburro un poco. Y además que yo no encajo bien con la forma de escribir del autor, que no me parece mala en absoluto, pero sí que creo que tiene un estilo muy definido y muy peculiar, entonces tienes que hacer clic con ese estilo o no, y en mi caso, no. Ha resultado que no, que sí que he podido valorar que tiene algo especial, ya lo hice en el primer libro, pero que en este segundo me estoy dando cuenta de que ese algo especial no va conmigo. Y como tercera pata tengo que decir que tiene un sentido del humor que en ocasiones se queda simplemente en que no va conmigo y a mí no me hace gracia, y en otras ocasiones pasa una raya que para mí es lo peor, que es que me está resultando incluso algo ofensivo. Y eso ya es lo que le está poniendo ese clavito al ataúd que no sé yo. De todas formas me queda el final del libro, que ya digo que en lo último ha mejorado, me ha enganchado un poco más, y si esto es así, pues bueno, pues te puede salvar un poco para que se quede otra vez en un libro correcto. Ya estáis viendo que la opinión no va a ser maravillosa, que lo siento porque después de que Reina Roja sí que me gustara un poco más, creí que iba a pasar al contrario, que según avanzara me iba gustando más y más, pero no, ha sido una especie de montaña rusa y lo lamento bastante. En cualquier caso, ya digo que varias de estas cosas que a mí no me están gustando, soy consciente de que es puramente por gustos muy personales, no porque el libro no tenga nada malo. Entonces yo también me está sirviendo esta lectura para entender perfectamente a toda esa gente que sí que le gusta muchísimo el libro, porque entiendo que tiene muchas cosas buenas que si van contigo, pues te van a encantar. Este mes en el Club de Callejón del Misterio una de las lecturas que estamos haciendo es el segundo de la saga de True Blood. Sabéis que tenemos un grupo fijo de lectura para leer esta saga. Este mes nos tocaba leer el segundo, que es este, Vivir y Morir en Dallas. Sabéis que yo soy muy fan de la autora y que soy muy fan de la saga, con lo cual aquí no vais a encontrar ninguna sorpresa porque me encantan y yo me los paso muy bien con esta saga. Es que es meterte en sus páginas y olvidarte de todo. Yo de verdad me meto ahí, me meto en la historia, es que es un vuelapáginas maravilloso y muy original, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho las historias también que te dan ese puntito de originalidad, de decir, no sé realmente por dónde me va a salir ahora, no en el sentido de tener una coherencia y que de repente haya un giro de trama, sino en un sentido real de en cualquier momento puede pasar absolutamente cualquier cosa, y eso a mí pues me encanta ese punto bizarro, ese punto raro, ese punto mamarracho, entonces las disfruto como una loca. Este libro, como ya no tiene que hacer esa introducción tan grande que tenía que hacer el primero, va a saco, desde el principio del todo, va a saquísimo de, venga, van a pasar cosas, van a empezar a salir cosas, no puedo decir nada, encima es una segunda parte, ¿no? Pero me gusta mucho. Ya sabéis que a mí me gusta mucho también la protagonista de este libro y las relaciones que se van dando, porque creo que tienen muchos grises, creo que la protagonista es como dentro de la locura y la fantasía que es esto. Es muy real porque es incoherente, la caga, le gustan cosas que no le deberían gustar, pero luego se da cuenta e intenta cambiarlo, la lía muchísimo y tú vas siguiéndola también con sus pensamientos. Todos sabemos que la protagonista de este libro tiene un don, que es que lee mentes. Me parece que eso aporta muchísimo a la narración y que me lo gozo, vaya, es que me lo gozo y me da rabia porque no puedo contar más cosas porque todos son spoilers, pero bueno. Lo que sí puedo decir de este libro es que, bueno, aparte de la autora y de la saga, pues yo soy muy fan de la serie, por supuesto, y es verdad que esta es una serie que difiere bastante de la saga de libros. No en el primero es bastante fiel al primer libro, pero a partir de este segundo se van separando sus caminos y empiezan a ser muy diferentes en muchas cosas y muchas tramas concretas. Tiene de fondo como lo mismo, ¿no? Hay muchos personajes comunes y como el mundo y las cosas gordas que pasan van siendo las mismas, pero las mini tramas de cada libro empiezan ya a cambiar mucho y las relaciones personales entre personajes y el orden en el que empiezan a aparecer ciertos personajes y ciertas cosas cambia mucho. Y en este segundo empieza a cambiar pues cosas bastante claves. Y hay cosas que cambian y que son diferentes, que a mí me desgarran el corazón profundamente, porque son cosas que yo amo de la serie y sé que en los libros
pues no son así y duele muchísimo. Para cualquiera que estéis con él, pues ya lo sabéis, porque es que pasa como en el primer capítulo, en las 4 primeras páginas, y yo me muero de dolor, es que me muero de dolor. Así que bueno, también es un incentivo por si amáis la serie, que sepáis que en los libros vais a encontrar cosas muy diferentes, que si sois fans de la serie, pues os van a fastidiar, como a mí. Pero bueno, que también son interesantes y que os dan otro punto de vista, y es muy curioso también ver que esas decisiones que se tomaron en la serie para mejorarlo, porque ya sabéis que a pesar de yo ser muy fan, creo que es una de esas ocasiones en que la serie mejoró, pero mejoró siendo fiel a la idea, y es que me fascina cómo se adaptó esa serie, porque es que cogieron los puntos clave y dijeron, esto no puede ser así porque esto tiene un potencial de la leche y vamos a explotarlo. Y lo hacen y queda de 10. Y bueno, tengo la sensación de que en este diario me estoy enrollando un montón. No puede ser que yo me ponga a fangirlear tanto, porque es que claro, hay con cosas que yo me podría tirar hablando infinito, y eso sin hacer spoilers. Si me pongo ya a hacer spoilers, pues es que nos podemos tirar aquí 8 años. En algún momento tengo que hacer algo con spoilers por puro fangirleo. Lo que pasa es que sé que claro, que eso luego pues no lo puede ver la mayoría de la gente, pero no sé. Vamos a avanzar a lo siguiente, porque lo siguiente es otro pelotazo que, madre mía, mi lectura del marzo asiático, me uní a un grupo de lectura, al grupo de las chicas de literaria, para leer este manga, Uzumaki, de Junji Ito. Me está fascinando, me está pareciendo una volada de cabeza magistral, me está pareciendo una obra de arte. No sé qué hacer con él porque no sé hablar de este libro, no sé qué decir de él, más que lo estoy disfrutando muchísimo. Yo ya sabía que me iba a gustar, ¿vale? Por lo que sabía de él, pero la ejecución de cómo lo está haciendo no me la esperaba y me está pareciendo, pues eso, brillante, de verdad. ¿Qué decir de él? Es una historia muy rara, es una historia de terror, es una historia que tiene sus puntitos gore y hay que saberlo, pero creo que se llevan muy bien por el tipo de dibujo, por el blanco y negro. Aún así, bueno, hay que saberlo. Yo la voy a recomendar muchísimo, ya os lo digo. Todavía me queda bastante. He pasado más o menos la mitad. No he pasado la mitad. No he llegado a la mitad, estoy a punto. ¿De qué va esto? Esto es un pueblo donde hay gente, parece que hay gente que empieza a desarrollar una extraña obsesión. Una extraña obsesión por las espirales. Sí, las espirales. ¿Qué son las espirales? Estáis diciendo. Nada especial, las espirales, cualquier cosa en forma de espiral. Hay gente que empieza a buscar espirales y que se empieza a obsesionar con los objetos que tienen forma de espiral, empiezan a ver espirales por todas partes, empiezan incluso a crear espirales, a dibujar espirales, a buscarlas activamente, a rodearse de cosas con forma de espiral. Así es como empieza. Obviamente no voy a decir cómo sigue, cómo evoluciona esto. Me está pareciendo genial porque hace esto, ¿no? Coge una idea para que sea la base y después sobre ella va creando. Una idea que, como estáis viendo, es una idea bastante simple. A ver, simple y compleja a la vez, pero si lo pensáis es como, bueno, gente que se obsesiona con una cosa cotidiana que está en el mundo. Y a partir de aquí voy a crear. Es coger una idea, una ocurrencia y a partir de ella empezar a construir toda una historia, todo un planteamiento, historias paralelas, qué pasa con esos personajes, cómo se lo toma la gente, cómo evoluciona las personas y cómo va afectando no solo a las personas que se ven afectadas directamente, sino a todos los que les rodean y cómo eso afecta como a la colectividad, a la sociedad que conforma ese pueblo. Me parece brillante y luego está dividido en capítulos, por supuesto, y en cada capítulo como que se centra en historias que tienen que ver con esta idea base, pero que en cada uno de ellos se tocan distintos temas, se tocan distintas relaciones sociales, se tocan distintos puntos que pueden formar un debate muy interesante sobre cuestiones sociales y morales y pues eso, me está dejando muy loca. Además, creo que la evolución nos va a llevar como a una coherencia final y eso me tiene muy intrigada. No he llegado todavía ahí, pero tengo muchas ganas de ver cómo todo eso se aglutina en algo que tenga un sentido común. Y sí que tengo que decir que yo empecé un poco de golpe, o sea, me metí como una buena sentada de lectura y ahora he decidido
espaciarlo, ir poquito a poco, porque creo que así lo voy a disfrutar más. Respecto al dibujo, me está pareciendo muy impactante y me está sorprendiendo mucho la creatividad y la originalidad de esas ideas que te transmite mediante el dibujo. Me está pareciendo una pasada. El dibujo tiene muchísima importancia en el desarrollo de la trama y en cómo te introduce en la mente esos flashes, la idea, el tema de las espirales, cómo te mete ahí, cómo hay momentos incluso en que te sientes un poco mareado y tú misma vas buscando en el dibujo esas espirales. Es maravilloso, de verdad. Una obra de 10. De nuevo me estoy enrollando más de la cuenta para hacer esto el diario semanal, lo siento. Pero ya casi terminamos. Abandono Uzumaki hasta que ya os cuente a ver si lo he terminado, he avanzado más o qué. Para ya comentaros la última cosa de esta semana, y es el libro que se ha venido a casa de la biblioteca esta semana. No lo he empezado ni voy a empezar de momento porque es la siguiente lectura del Club del Callejón del Misterio, pero os quería decir que ya lo tengo por aquí. El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Como digo, es la siguiente lectura que vamos a hacer en el Club del Callejón del Misterio. Empezamos con ella el 17 de marzo y lo vamos a leer en 2 semanas. Fue la lectura que salió de las votaciones que se hizo con todos los miembros del club. Tengo, por un lado, muchas ganas de leerlo porque he leído muy buenas críticas, porque en teoría es misterio cozy y además porque Fuera también ha tenido muy buenas críticas, que ya tiene una segunda parte y Fuera se ha leído mucho más que aquí. Y además porque está protagonizado pues, por gente mayor. Pero también tengo un poco de miedo porque la última vez que probé a leer, que también lo hicimos en el club, un libro que en teoría era Cozy Mystery, protagonizado por, en este caso, mujeres mayores que estaban en una residencia de ancianos, resultó un auténtico fiasco, no me gustó, no resultó ser ni misterio cozy ni misterio, y lo pasé bastante mal además porque estaba repleto de drama, y de un drama que no me venía nada bien en el momento, ni en general es lo que yo busco en estos libros. Entonces tengo bastante miedo de que los derroteros sean parecidos. Espero que no, la verdad, si no es así voy a disfrutarlo mucho, pero por ese motivo no me he atrevido tampoco a comprarlo y a que forme parte de mi colección, y he decidido leerlo de la biblioteca porque me dejó un poco traumada y todavía no ha cicatrizado esa decepción con las otras abuelitas que investigaban crímenes. A ver si este resulta ser un éxito. Espero que sí. Hasta aquí ha llegado el resumen de esta semana, espero que hayáis disfrutado este ratito conmigo. Podéis dejarme en comentarios cualquier opinión sobre estas series, sobre estos libros, si los habéis leído, si las habéis visto, recomendaciones como siempre, por supuesto, y que me contéis un poco pues también si veis este tipo de series, si os gustan, qué tipo de recomendaciones os apetecen, de libros también, por supuesto. Y respecto a Uzumaki, sobre todo, si lo habéis leído, qué os ha parecido, porque me está volando tanto la cabeza que quiero saber la opinión de otras personas y qué os transmitió. Si lo habéis leído, por favor, comentadme abajo. Y si no lo habéis leído, comentadme si os interesa, si os puede llamar un poco la atención. Cuando lo acabe ya haré una recomendación como más extensa y formal, pero me apetece mucho saber también si os pueden interesar ese tipo de recomendaciones. Millones de gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales que siempre están en la cajetilla, que en Instagram estoy a diario contando cositas y que me ayudáis muchísimo si dais like a los vídeos y os suscribís si todavía no estáis suscritas o suscritos. También os recuerdo que en la cajetilla siempre están mis enlaces de afiliada a todas las cositas de las que hablo en el vídeo, que si queréis comprar alguna y lo hacéis a través de esos enlaces, a vosotras no os cuesta nada y a mí me ayuda un poquitino. Muchas gracias, nos vemos muy pronto y adiós y que paséis muy buena semana. Chao.